Muy buenas tardes, esta es una noche positiva. Bienvenidos a nuestro séptimo Café Virtual MEX. Mi nombre es Mariela Segarra y soy embajadora MEX. Gracias por acompañarnos una vez más por este canal a través de Mujeres Emprendiendo con Éxito. Nuestra transmisión llega gracias a Next Online, multiplataforma informativa que produce contenidos digitales para las redes sociales. Y también llega gracias a la empresa que se encarga de las diversiones para los niños, Full Kids. El tema de hoy, como lo hemos venido posteando en nuestra página de Mujeres Emprendiendo con Éxito y de Nexo, es la importancia de informarse con noticias positivas. Y llega de la mano de una gran expositora que es la señora Mónica Cáceres. En breves momentos vamos a presentarla. Vamos a hablar un poco sobre el tema. Las buenas noticias nos sirven para mejorar nuestro buen humor y más aún en los momentos que estamos viviendo. Y también es un arma para que podamos luchar contra el pesimismo, que nos quita las ganas de alcanzar los objetivos. Sin expectativas de mejora, nosotros nunca intentaríamos hacer nada. Y el objetivo que tenemos en esta transmisión y en este programa es hacer que desde MEX un llamamiento para luchar contra el pesimismo e insistir en la importancia de dar y recibir buenas noticias a diario y sobre todo en estos tiempos, en los medios de comunicación, en las familias y entre todos, porque es hora de que todos nos unamos y empezamos a ver las cosas en positivo. Como todos saben, nos acompaña, y como ya la presenté hace un momentito, la señora Mónica Cáceres, editora general del diario Sur, editora general del periódico El Correo. Es licenciada en periodismo de la Universidad Católica de Santa María. Ha realizado cursos de especialización en producción y en producción periodística, en desarrollo y tutoría universitaria. Ha sido redactora y coordinadora de redacción en los periódicos Arequipa al Día y El Pueblo. Además, ha participado en muchísimos eventos nacionales y locales como expositora. Bienvenida, Mónica, y muchísimas gracias por aceptar la invitación y hablar sobre este tema que es importantísimo en estos momentos en los cuales estamos viviendo. Gracias, Mariela. Buenas noches a ti y a todas las personas que se han conectado y que yo estoy segura que van a contribuir también de alguna forma en que esta charla sea positiva, como así lo propone el tema. Es Sí, de verdad que importante, lo necesitamos. exactamente, y precisamente en este momento en que todos estamos de alguna forma viviendo momentos de tensión de distinta manera, viendo lo que sucede y casi perdiendo la esperanza de retomar a nuestra vida anterior, se hace necesario llevar una voz de positivismo, una voz de esperanza, una voz de aliento a todos nosotros en realidad, ¿no? Sí, ese Gracias, es el Mariela, por la objetivo. oportunidad. Sí, Es el objetivo exactamente. y sin más preámbulos, te dejo con la exposición y luego de ello les comento a todos que todas las preguntas que ustedes tengan las vamos a desarrollar después de esta ponencia que les prometo que va a ser muy, pero muy buena. Te dejo, por favor, para Ok, que tú empieces. gracias, Mariela, y gracias una vez más a todas ustedes, personas que se han conectado y que están con nosotros en esta noche. Yo espero que esta no sea solamente una charla mía, sino que sea más bien la puerta de entrada a una conversación enriquecedora para que a mí como periodista y a los otros colegas que se han sumado a la audiencia nos permita expresar lo que pensamos en este momento de lo que es hacer periodismo y a la vez recibir las opiniones de ustedes que están al otro lado de la información, al otro lado de los medios, para saber si en efecto lo que estamos haciendo es bueno, es malo, contribuye o no a superar no solamente este momento, sino todas las cosas que están apareciendo a nuestro alrededor, que surgen todos los días a nuestro alrededor. Y cuando Mariela me habló de tener esta conversación con ustedes esta noche, pensé en varias cosas, ¿no? El tema sobre lo que es hacer periodismo positivo o la importancia de las noticias positivas en momentos como este ha sido materia de discusión en numerosos foros que los podemos encontrar tanto en YouTube como en otras redes sociales, como en Facebook, desde la Fundación Gabo hasta la Sociedad Interamericana de Prensa, y que realmente han estado inundando los espacios periodísticos y que nos han ayudado a de alguna forma poder dirigir nuestro trabajo en una situación tan extrema como la que en este momento estamos afrontando. No es para nadie
un secreto saber que la pandemia nos cogió a todos por sorpresa, a todo el mundo, y para los medios de comunicación tradicionales en realidad ha sido un golpe muy fuerte. Hemos tenido que empezar a hacer periodismo desde nuestras casas. Yo estoy en este momento en mi habitación, que se ha convertido en casi todo mi centro de trabajo desde que empezó esto. Y así como yo, hay muchos colegas, hemos tenido que trasladar nuestras salas de redacción a nuestras casas, a nuestros espacios privados, y desde ahí empezar a manejar nuevamente, buscando estrategias que nos permitan llegar a la audiencia de la forma en que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, hacer periodismo, tener buenas noticias o hacer periodismo positivo en este momento es para nosotros un gran reto. Sin embargo, no es algo nuevo, no es una discusión nueva. Si nosotros nos remontamos, por ejemplo, al 2013, cuando estaba como presidente Ollanta Humala, podemos recordar que él sugirió, ¿no?, que los medios de comunicación destinaran por lo menos 15 minutos diarios a difundir noticias positivas. Él decía que de esta manera se podía promover valores en los adolescentes, ¿no? Esa fue la excusa que yo, el contexto en el que presentó esta propuesta. Y fue en la cadena CNN, cuando se estaba comentando esta información, que el periodista, me parece que era Camilo Egaña, hizo un comentario que ustedes van a ver también en la siguiente diapositiva, donde dice: las noticias buenas no venden y no le importan a nadie. Las noticias buenas no venden y no le importan a nadie. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué queremos decir nosotros los periodistas o los medios de comunicación cuando hablamos de noticias que venden? O sea, noticias que puedan llegar a la mayor cantidad de lectores, en el caso de los periódicos, oyentes o televidentes, pero que además permitan posicionar al medio en la preferencia de la colectividad. Eso es para nosotros vender. Una noticia que no logra captar el interés y que no es aceptada por la comunidad, simplemente deja de cumplir su función, ¿no? Entonces, no es una noticia que se vende. Este periodista dijo abiertamente: las noticias buenas no venden y no le importan a nadie. Para entender esto de qué es difundir noticias buenas o noticias malas, tendríamos que entender también qué es hacer periodismo, ¿no? Y se dice que hacer periodismo es precisamente la tarea de la recaudación de informaciones de interés para publicarlas en medios de comunicación y que satisfagan de alguna manera la necesidad de las personas para mantenerse enteradas de lo que sucede a su alrededor. Si es así, si en realidad lo que nosotros como periodistas y como medios hacemos es recaudar informaciones de interés para mantener a la comunidad informada, si el contenido es bueno o es malo, cumpliría su función. Entonces diríamos que en efecto todas las noticias son buenas, ¿no? Pero esto es suponer que los contenidos no importan, ¿no? Y en realidad los contenidos sí importan en determinados momentos, ¿no? Yo no quisiera decir que todo lo que se pone en los medios de comunicación es información, es informativo, ¿no? Y que todo lo informativo que sale en los medios de comunicación es positivo o es negativo. Yo creo que hay una dosis de tanto de bueno como malo, ¿no? Pero hay una gran corriente en los medios de comunicación y en los periodistas que dice que todo aquello que sale en los medios de comunicación, o sea, todo el contenido, de alguna forma contribuye a que sea bueno. Es decir, que todo lo que sale en los medios es bueno porque es de interés de la colectividad y le puede servir. ¿Esto es así o no? Yo espero que al final de la conversación tengamos la capacidad cada uno de discernir si en efecto todo lo que sale en los medios de comunicación es bueno o es malo, ¿no? Y veamos algunos ejemplos. La semana pasada abarcaron los titulares de los medios de comunicación y también en redes sociales los contagios que iban surgiendo cada semana, ¿no? Y el titular general era más de 2.500 casos de COVID-19 en un día, ¿no? Y había otros titulares que decían más de 2.500 casos de COVID-19 y 23 muertos o 30 muertos o 18 muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se repetía casi en todos los medios y además ha sido el punto de partida de comentarios y de discusiones y de temas de desarrollo dentro de los mismos medios y las redes sociales también. O sea, no hay que dejar de lado también lo que sale en las redes sociales. Entonces, esto inundó las redes sociales, inundó los medios y inundó los espacios de discusión. Casi todo estaba dirigido
hacia cómo es que ha aumentado la curva de contagios, cuáles son las estrategias que se están haciendo para poder mejorar la atención de las personas que llegan a necesitarla en los hospitales, si en efecto lo que han hecho las autoridades está bien o mal, si hasta el día de hoy en que se ha determinado una vuelta a la cuarentena, de cierta manera, como diciendo que lo que se ha hecho hasta ahora pues no ha contribuido a frenar esta suba de contagios, ¿no? Sin embargo, al final de la semana apareció una nota importante, que yo considero importante y considero alentadora, y que sin embargo no ha logrado tener este impacto como esta en los medios de comunicación y en la colectividad. Y es una noticia que está basada en un estudio que han hecho unos investigadores de la Universidad San Pablo, donde determinaban que había una aparente baja en el nivel de contagios, ¿no? Esto frente a los casos recuperados y el número de contagios de personas que habían sido dadas de alta, ¿no? Yo creo que esto, si lo pudiéramos explicar bien en los medios de comunicación, tendría mucha más importancia y mucho mayor efecto que el estar repitiendo todos los días cuántos infectados y cuántos fallecidos hay, ¿no? La pregunta es, ¿por qué esta noticia, siendo tan buena, no ha logrado el mismo efecto que la anterior, la de 2.500 casos de COVID en un día, ¿no? Una hipótesis es aceptar lo que dijo el periodista de CNN, que en efecto las noticias buenas no venden, ¿no? La otra hipótesis, que es por la que yo me inclino, es que parece ser que los periodistas y los medios de comunicación no encontramos todavía la forma de vender buenas noticias. Es decir, no encontramos el punto de interés de un hecho que puede ser de relevancia social sin necesidad de ser necesariamente malo, ¿no? Y esto es una crítica honesta y yo considero de gran trascendencia para los medios y los periodistas que de alguna forma queremos empezar a hacer cosas distintas, ¿no? No hemos encontrado la forma de comunicar aquello que es bueno como cuando comunicamos aquello que es malo, ¿no? Para quienes hacemos periodismo, pensar que nuestra labor consiste en registrar lo que ha sucedido en último momento y lanzarlo y darlo a conocer de inmediato porque es de interés, es específicamente esa nuestra labor, caemos en un error. Yo creo que más allá de tener la primicia o tener el asunto de mayor trascendencia, el de último minuto, lo importante es tener el contenido, tener el mejor contenido para salir de la mejor manera posible en el medio en el que estemos, ya sea a través de nuestra página web, de nuestra página Facebook o a través de nuestro espacio en radio, en televisión o lo que vamos a hacer en los periódicos al día siguiente. Yo he tratado a lo largo de estos años que estoy al frente de Correo, por lo menos, es de inculcar a los periodistas que trabajan conmigo, que son muy buenos y además muy amigos, decirles que es más importante salir tarde con una buena información que salir pronto con una mala información. Así que en la medida de lo posible nos tomamos tiempo para coger lo que está sucediendo y tratar de verificarlo y de conseguir un contenido que sea diferenciado de lo que sale de inmediato en las redes sociales, porque los medios tradicionales estamos en constante competencia con lo que sale en las redes sociales. En las redes sociales se lanza todo de casi sin una verificación generalmente o muchas veces. Y cuando nosotros tenemos eso como periodistas, pues estamos en la obligación de procesar esa información para poder lanzarla. Si salimos tarde con alguien bien hecho, para mí está bien. No me interesa o no nos interesa salir de inmediato con algo que no está bien hecho, ¿no? Obviamente, siempre hay errores y siempre hay cosas que pueden salir del control, pero es la tarea de cada medio y de cada periodista procurar que eso no suceda, ¿no? Entonces, cuando actuamos así, cuando nos dejamos llevar solo por aquello que surge en último momento y lo lanzamos sin ninguna verificación, estamos respondiendo solo a la necesidad inmediata de información de la colectividad, pero no estamos tomando en cuenta que nuestra meta es hacer que nuestro contenido sea, en principio, aceptado, sea acogido, pero que además genere un cambio.
¿Por qué? Porque es un proceso de comunicación. O sea, la información es un proceso de comunicación. Y si no se genera este feedback, simplemente el proceso no cumplió su función, no hay comunicación, ¿no? Entonces, lanzar una información o centrarnos únicamente en ese aspecto que es más llamativo, como la de 2.500 casos de COVID-19 en un día, sin explicar por qué es que de repente había 2.500 casos, porque ese día se hizo 2 o 3 veces más de pruebas, probablemente, ¿no? O porque ese día, el día anterior no se procesaron todas las pruebas que se habían hecho, sino que se sumó el total al día siguiente. Si no explicamos eso, lo que estamos generando es una información tendenciosa, yo diría que hasta en cierto modo maliciosa, y que lejos de contribuir a la tranquilidad y al mejoramiento de la colectividad, pues en realidad lo empeora el momento, ¿no? Entonces, es ahí cuando nosotros tendremos que tener más cuidado al momento de procesar y de repente decir que sí, hubo 2.500 casos, estoy haciendo un su caso hipotético, que hubo más de 2.500 casos en un día, porque ese día se triplicó el número de pruebas, por ejemplo, ¿no? O sea, en esta competencia de quién lanza primero las cosas y quién dice las cosas, o qué es lo que, o que creo saber yo qué es lo que quiere la gente y lo lanzo, no nos detenemos a pensar cuál es el efecto de que esa información pueda tener en la colectividad. Y este es otro punto peligroso, ¿no? Sucede como, por ejemplo, cuando centramos la atención en cifras o estadísticas de feminicidios, ¿no? Cuando decimos ya van 10 mujeres asesinadas o 300 mujeres asesinadas en los últimos años, etcétera, etcétera. O cuando hacemos referencia a los índices delictivos, ¿no? Parece ser que la revelación constante de los números es fuente principal de información, ¿no? O sea, parece ser que si no tenemos esa cifra, no podemos dar a conocer un determinado hecho que es de relevancia social, como en este caso los feminicidios o la violencia contra la mujer, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar de qué manera podemos generar que la comunidad tenga una nueva perspectiva de este problema y empiece a tener también un comportamiento distinto frente a ello, ¿no? O sea, si nosotros no logramos eso, pues no vale la pena estar poniendo todos los días 2.500 muertos, 2.500 casos de COVID o 10 muertes de feminicidio o 400 casos de violación durante la pandemia, etcétera, 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 ¿no? Tendríamos que hacernos la pregunta si en efecto estamos cumpliendo con la función o el objetivo de nuestro oficio o de nuestra profesión, ¿no? Deberíamos empezar a preguntarnos si nuestros contenidos sirven para orientar a la sociedad ante cuestiones de gran relevancia como el momento en el que estamos viviendo. Y eso es otro punto que espero que al final de la conversación lo podamos responder, ¿no? ¿Qué enfocar? Para el periodismo y para ayudar a la sociedad a autocorregirse no es suficiente con ser un perro guardián. Necesitamos nuevas y mejores recetas. Nuestra sociedad y también el periodismo necesitan nuevas ideas y modelos que planteen soluciones para los problemas más urgentes. Esto lo explicó hace un tiempo David Bornstein. Él es el cofundador de Solution Journalism Network y es coautor de un blog en la sección de opiniones de New York Times, ¿no? ¿Qué es lo que quería decir? Que es necesario empezar a pensar en hacer un periodismo constructivo o un periodismo de soluciones, un periodismo positivo, ¿no? Según Bornstein, este tipo de periodismo ha alcanzado en cierto modo la mayoría de edad a partir de 3 tendencias, y lo estoy leyendo para no distorsionarlo, ¿no? La proliferación de empresas y organizaciones sin fines de lucro que tienen que ver con lo social, la explosión de noticias online que permiten a la gente cansada de las malas noticias evitar ciertos medios de comunicación y el deseo también de los periodistas de contar con un cambio social positivo y llegar a más lectores. Entonces, resume en gran parte, lo que yo he venido conversando con ustedes hasta ahora. En principio, que hay una proliferación de medios de comunicación o de organizaciones que se dedican a darlas, no solamente a transmitir informaciones, sino también a analizarlas y a generar nuevas formas de hacer periodismo, que hay una explosión de noticias en las redes sociales a las que acude la gente que está cansada de leer lo mismo en los periódicos o de escuchar lo mismo en las radios o ver lo mismo en la televisión, ¿no?
Y también responde a la necesidad de los periodistas de encontrar una nueva forma de acercarnos a la colectividad y decir, ya, no solamente voy a dar a conocer lo que está sucediendo en el medio, sino que quiero generar una respuesta, quiero generar un cambio en la actitud de las personas, quiero generar un comportamiento que contribuya al bienestar, porque el periodismo, la función del periodismo debe ser esa, contribuir al bienestar de la colectividad. Un periodista no puede hacer cosas que contribuyan más bien a destruir, sino a construir. Entonces, la idea de generar buenas noticias, yo creo que parte de la necesidad de no dejarse llevar por lo común, es decir, sino de buscar en medio del caos, en medio de la pandemia, en este momento, lo alentador, lo bueno, algo que nos dé esperanza, algo que nos haga ver que no todo está perdido, porque la naturaleza del ser humano es renovarse, la naturaleza de las personas es sobresalir del pozo en el que uno se puede encontrar en algún momento. Entonces, es es eso, precisamente, es darle a las personas en el momento más crítico la esperanza, la alternativa de ver que hay una forma de salir de ese problema o que hay una forma de superar ese problema, ya sea un problema político que tenga que ver con corrupción o la crisis política que, ha sucedido en nuestro país, en este enfrentamiento en el Ejecutivo y el Legislativo, la falta de acción del gobierno regional, de los gobiernos regionales frente a la pandemia. Frente a todo esto, nosotros tenemos que generar en la comunidad la posibilidad de que estas cosas se van a superar y que en algún momento la calma va a volver y que las cosas van a ser mejores, ¿no? En medio de esta pandemia, por ejemplo, contar la historia de un policía que se ha recuperado de la COVID, eh, teniendo como estadística los cientos de policías que están enfermos y que se han contagiado por estar en las calles resguardando a la colectividad, es una noticia positiva. Hablar sobre los esfuerzos que están haciendo los médicos, los bomberos, el personal de limpieza, para mantener las cosas en su lugar y para atender a las personas, es una noticia positiva. Como también es una noticia positiva de decir que les hace falta más implementos de seguridad o mayor atención en sus diversos sectores. Es una noticia positiva, ¿no? Es lo mismo cuando destacamos, por ejemplo, el triunfo de las parturientas que han tenido sus hijos en medio de esta situación y de este caos que estamos viendo en los establecimientos médicos, también es una noticia positiva. Es decir, es positivo destacar en medio de toda la desgracia aquello que nos hace ver que, que, podemos, que podemos resurgir, que nos podemos renovar, que podemos retomar nuestras cosas, no caer en el desaliento. Obviamente, si estas historias no son bien contadas, pues no van a tener el efecto que se espera. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces tenemos en nuestro espacio informativo el 70-80% para hablar de las desgracias, de las cosas malas que suceden en la comunidad y le damos un pequeñito espacio a la noticia del policía, a la noticia del médico que se infectó y luego se recuperó o de la universidad que está generando un nuevo tratamiento o una esperanza en el tratamiento contra la COVID o aquel bombero que logró ayudar a una parturienta de repente en situaciones extremas, o los policías de la comisaría X que juntaron víveres para llevar a una persona en mitad de la pandemia que vive sola, en fin, y le damos espacios pequeñitos, ¿no? Y esa noticia como que se pierde ahí en la radio, en la televisión o en el periódico, entonces no cumple su efecto, ¿no? Es una cuestión de ubicación, es una cuestión de espacio, es una cuestión de audiencia. Creo que cada medio, cada periodista tiene la posibilidad de analizar qué es exactamente lo que está sucediendo para que esas noticias no tengan el efecto. Pero en lo particular pienso que tanto lo malo como lo bueno deben estar balanceados dentro de un medio y tratar de darle a cada situación un espacio determinado, ¿no? Para que la gente también lo pueda leer o lo pueda escuchar o lo pueda ver en un canal de televisión
o en una red social o en algún otro medio, con el mismo interés que buscaría otra información, ¿no? Yo creo que la diferencia puede ser no necesariamente solo la ubicación, sino inclusive un párrafo, es decir, si yo pongo que hay tantos infectados, ¿no? Pero al final de la información pongo que según el estudio X está bajando el número de infectados y que es probable que dentro de 15 días esta curva comience a descender, basta con ese párrafo para darle esperanza a la persona que leyó eso malo para, para esperanza y para que cambie de actitud, para que no esté de repente tan temeroso, sino que se mantenga más interesado en lo que está sucediendo. Entonces, las noticias malas pueden convertirse también en noticias positivas dependiendo de la manera en que ésta se presente al lector, al oyente o al televidente o salga a través de las redes sociales, ¿no? Lo importante es buscar un cambio, ¿no? Es buscar nuevas perspectivas, de repente preguntándonos qué podemos hacer, cómo resolver la situación, cómo lograr un cambio, ¿no? Ver qué historia diferente hay en medio de la desgracia. Es decir, retomando los ejemplos anteriores, ¿no? Estas cosas, estas historias positivas, estas historias bonitas de emprendedores, de historias solidarias, de triunfadores, de científicos, de avances, de mensajes positivos que van surgiendo dentro de una situación que es tan dramática como la que estamos viviendo en este momento. Esto supone entender que ser periodista es tener la oportunidad de cambiar algo todos los días. Y yo en esto quiero ser empática con los colegas que me están viendo y decirles que en efecto el trabajo que todos ustedes y que nosotros realizamos cada día debe contribuir a eso. Debe partir del principio de que lo que estamos haciendo tiene como finalidad cambiar algo. Y es cambiar algo todos los días. O sea, no hoy día solo me preocupo por esto y dentro de un año no. Todos los días. Todos los días lo que hacemos está ahí. Esta frase no es mía, esta frase pertenece a Gabriel García Márquez, ¿no? Yo creo que para eso debemos mirar hacia nuestro interior, primero, como agentes generadores de informaciones, ¿no? Y yo me inclino ante la necesidad de promover o generar esperanza y a partir de ahí generar el cambio, precisamente en momentos como estos, ¿no? Ahora, algunas alternativas. Hay algunos medios, bueno, a nivel mundial, que han generado espacios para la difusión de buenas noticias. Esto se ha visto en diversos países, ¿no? Como en el Perú, por ejemplo. Un ejemplo de esto es lo que ha hecho el Grupo El Comercio o Gestión, ¿no? Que han generado en redes sociales espacios que se llaman así, noticias para buenas noticias, ¿no? O espacios para buenas noticias. Y como aparece también en Ex Online, ¿no? Que tienen un espacio para buenas noticias y lo están haciendo también en radios o en televisión. Y esto es a nivel mundial y no es algo que haya surgido solamente ahora, pero que ha empezado a tener mayor importancia o mayor fuerza y que yo creo que es bueno, porque así el usuario de un determinado medio va a entrar y va a buscar en estos espacios esos lugares donde puede ubicar noticias que sean de interés y que no necesariamente estén vinculadas con la pandemia, ¿no? Sino con cosas que surgen alrededor. Otra forma de hacer este buen periodismo, de transmitir buenas noticias, es el periodismo constructivo y periodismo de soluciones, ¿no? Uno de los movimientos impulsores de esto que se llama periodismo constructivo, perdón, son las asociaciones de periodistas a nivel internacional, ¿no? Y estos definen al periodismo constructivo como el informe riguroso y convincente que incluye elementos positivos y centrados en la solución con el fin de captar la audiencia, ¿no? Y también se habla del periodismo de soluciones, que es aquel que no solo, que además de exponer un problema, lo compara con lo que haya sucedido en otra comunidad similar y cómo es que esta comunidad ha logrado revertir esa situación, ¿no? Estos dos tipos de periodismo se están impulsando mucho a través de estas organizaciones y está llegando ya a los medios nacionales, pero cuesta mucho a los periodistas, nos cuesta mucho adaptarnos a estas nuevas tendencias y sobre todo hacerlo casi sobre la marcha, ¿no? Pisándonos los talones unos a otros porque estamos viendo
que es necesario ya empezar a hacer este cambio para poder retomar la audiencia que se ha perdido en los últimos años, ¿no? En el Festival Gabo de 2018, si no me equivoco, se resumió esto del periodismo constructivo o periodismo de soluciones en 14 principios, ¿no? O formatos que incluía, por ejemplo, la generación de modelos o formatos positivos y centrados en las soluciones dentro de los reportajes convencionales, es decir, que no sean solamente la exposición de los problemas, sino que se dieran alternativas desde el punto de vista de los especialistas, obviamente, ¿no? Después, enfocar modelos de bienestar del mundo en lugar de modelos de enfermedad o solamente de lo que está sucediendo. Es decir, si vamos a hablar de la pandemia en el mundo, pero también darle de repente espacio a las vacunas, a los avances que se están haciendo en esto, en el tratamiento y de nuestras propias comunidades, ¿no? Cómo están mejorando los hospitales, cómo están mejorando si hay mayor personal médico, es decir, ir destacando esas cosas que pueden darle a la comunidad la idea de que las cosas están cambiando, que se está mejorando, que se está atendiendo el problema, que no se ha quedado solamente en eso. Y yo creo que esto es fundamental en este momento para que las personas que estamos en nuestras casas viviendo la atención de todos los días, empecemos a ver el problema con un poquito más de realismo y tomemos las cosas más en serio. Yo creo que en esta ola de informaciones de decir lo malo que estaba sucediendo, se dejó de lado la educación, la orientación de la comunidad, decirle cómo es que debía cuidarse, qué cosas deben seguirse, por qué es importante seguir las normas, por qué es importante mantener el distanciamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el otro lado, llevarle a el gobierno la realidad de lo que estaba sucediendo en nuestras comunidades. Nos quedamos paralizados mucho tiempo y cuando reaccionamos el problema estaba encima de nosotros y hemos sido parte de esa bola de nieve o talud que ha llevado a que la situación esté casi en descontrol en este momento, ¿no? Eh, Finalmente, algo que es malo para las noticias positivas son las fake news o las noticias falsas que yo considero que es enemigo del periodismo, ¿no? Y es que las noticias falsas, a pesar de que no es algo nuevo, es algo que ha existido desde siempre y que surgen, por ejemplo, cuando uno manipula una fotografía o un mensaje o cuando se dan a conocer medias verdades o se toman únicamente algunas versiones y se manipulan, esto ha surgido siempre, esto ha estado siempre en el medio. Lo que sucede es que ahora en las redes sociales comienzan a correr más rápido, ¿no? Y se viralizan más que otras noticias. Y entonces nos envuelve a los periodistas en esa misma bola, ¿no? Las tengo que seguir o no las sigo, porque si no cojo lo que es tendencia, pues nadie me va a ver, nadie me va a leer, nadie me va a escuchar. ¿Qué hacemos? ¿Las tomamos como tal o las dejamos, las dejamos de lado, ¿no? ¿Qué hacemos con las noticias falsas? Yo creo que los periodistas lo primero que tenemos que hacer es primero saber detectarlas. ¿Y cómo las detectamos? Estas, en principio, porque aparecen en las redes sociales y se viralizan rápidamente y generalmente no tienen una fuente de verificación, ¿no? En este caso, el periodista debe primero verificar el origen de la noticia, luego desmontarla, investigarla y finalmente desenmascararla para hacerle ver a la comunidad que eso que está ahí, pues no es verdad, ¿no? O no se ajusta a la realidad. Finalmente, asegurarse de quién está compartiendo la noticia y si algún otro medio reconocido la está publicando también, ¿no? Esto también lo puede hacer el usuario de las redes sociales. No quedarse solo con el titular, sino que además seguir leyendo el contenido para ver si en efecto lo que está ahí corresponde o no a la realidad. Y finalmente, no fiarse de los famosos WhatsApp o las noticias extrañas, ¿no? Sino de las citas y fuentes que tengan fecha, que sean verificables y que aparezcan sobre todo en medios más serios. Entonces, con esto yo he querido darles a ustedes un panorama de lo que es en este momento hacer periodismo y por qué creo que es importante
empezar a trabajar las noticias buenas y positivas en este momento, ¿no? Y apareció en pantalla esto del científico peruano que estaba en China trabajando por esta de la vacuna, en la que caímos, en el engaño que cayeron muchos medios, no solamente nacionales, sino también internacionales, que luego fue desenmascarado. Mariela, no sé cómo seguimos ahora. No te escucho. Ahora, ¿me escuchas? Ahora sí, sí. Perfecto. Un poquito de agüita. Muchísimas gracias. Excelente, excelente la ponencia, porque Gracias. mejor explicación no hemos podido y mejor exposición hemos podido tener para que podamos Ay, hablar gracias, Mariela. exactamente sobre lo que es el profesionalismo en cuanto a esta tarea que nosotros tenemos como, bueno, yo también soy periodista, como comunicadores, y tener que poder difundir, si bien es cierto la información, pero también tenemos que difundir las cosas positivas y las cosas como son. Tener que contrastar información como tú misma nos dijiste. Ahora vamos a pasar a algunos comentarios que nos han, bueno, algunos, muchísimos comentarios que nos han puesto en esta transmisión para que tú puedas desarrollar si hay algunas preguntas o para que podamos ver, compartir contigo algunos detalles. Tenemos a Nelly Elsa Chávez Yucra, que nos dice que es un buen tema, lo positivo nos ayuda emocionalmente, definitivamente. ¿Qué es lo que tú opinas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo por el trabajo estoy constantemente Ujú, escuchando las noticias de lo que sucede a nuestro alrededor y ujú, créeme que en 2 días en que me he desconectado totalmente de esto, he descansado internamente y me ha permitido ordenar mis cosas con mayor serenidad, porque a veces cuando vemos las cifras, vemos lo que sucede y lo vivimos, además nos, nos genera mucha incertidumbre, mucha tensión, mucha angustia, ¿no? ujú. Y ver cosas positivas nos hace sentir también a nosotros mejor, yo creo que sí. Gracias, Nelly. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta más, Javi. Tenemos felicitaciones que nos dice Marikay, que también es Gracias. miembro de MEI, de nosotros, de MEX. Muchísimas gracias, Marikay. Tenemos de Jessica Paredes, que también es miembro y es embajadora MEX. Tenemos un comentario: debemos cuidar nuestra salud mental y las noticias positivas son un muy buen tema importante en estos momentos. Tus apreciaciones, Mónica. Tenemos Sí, otro. bueno, lo que estábamos Ujú. diciendo, ¿no? Sí. A ver, A ver, eh, a ver tú. Lo, Sí, lo que, sí. lo que estábamos diciendo, yo creo que sí, que es importante difundir buenas noticias, porque además las personas, refiriéndome a las noticias de los actores que están trabajando, ya sea en los hospitales, en la policía, los bomberos, las personas, personal de seguridad ciudadana, en Ujú, fin, toda la gente que está afuera haciendo todo lo que pueden por nosotros, las ujú, historias de estas personas merecen conocerse, se tienen que conocer. Los emprendimientos, los ujú, esfuerzos de algunas autoridades por atender a sus comunidades, se ujú, tiene que saber. Es momento de que se demuestre que no estamos paralizados, que las cosas no se está cayendo, que el mundo no se está destruyendo, que al contrario, esta es la oportunidad para renovarnos, para resurgir y como arequipeños, sacar lo mejor de nosotros justo ahora, en este momento, en este mes que estamos celebrando nuestro aniversario, para decir aquí estamos, ¿no? ujú. Cantemos este himno de gloria con los ejemplos de la gente que está trabajando por nosotros. Sí, también te comparto una pregunta de Carola Lara, y es cómo manejar la infodemia en los medios de comunicación. Yo creo que esto pasa básicamente por la revisión misma de la actuación de cada uno de los medios y de los periodistas. No creo que haya una fórmula exacta para esto. Me parece que la Ujú, desinformación en la lucha, quiero decir que hay que luchar con esta falta de información, con la desinformación, ¿no? ujú, Sobre todo en este momento. Yo creo que sí, que es necesario empezar a mirar
hacia adentro de los medios de comunicación, si lo que estamos haciendo contribuye o no, o es un exceso de información lo que estamos dando y de una información que puede no ser orientativa, ¿no? Esto, además, esto contribuye a que la persona se sienta confundida porque encuentra demasiada información en Ujú. muchos lugares, ¿no? Y no sabe si esto realmente es cierto o no, o si le hace caso a tal o cual versión. No sé cuál sea la forma de manejar esto, si hay una forma exacta para manejar esto en los medios. Por lo menos en mi experiencia, lo que estamos tratando es de enfocarnos en aspectos eh, claves, ¿no? De toda esta En las información que fuentes, surge claro. para poder trabajarla en el medio de forma ordenada, no difundir muchas cosas que Ujú. puedan no tener un asidero Es para que la sí es comunidad. cierto, ujú, es Sí. cierto porque, también a veces nosotros, los comunicadores, pecamos porque queremos tener de frente la primicia y soltarla, ¿no? Entonces, tenemos, una gran responsabilidad, porque nuestros televidentes y el público es el que, al final de cuentas, creen a una pantalla, creen a un periódico, creen a un periódico digital. Entonces, no tienen tiempo como para ir y buscar si es que esa información es verdadera o no es verdadera. Y más ahora en estos tiempos en los que Ujú, todo es rapidísimo y lo único que tú lees 4 o 5 palabras o un párrafo y lo das por hecho. ujú, Entonces, es muy valioso que nosotros, como comunicadores, como tú lo dijiste en tu ponencia, tengamos que valorar antes de publicar. Demorarnos un poco más, pero sí, dar la información. Tenemos otra pregunta de Gustavo. ¿Por qué en los medios de comunicación, o los medios escritos, aún persiste la preferencia por los titulares de crónica roja? ¿Qué falta que el periodismo constructivo tenga más espacio en los medios de Arequipa? Esa es una buena pregunta. Ujú, Mira, en los años en que yo estoy al frente de Correo, ujú, antes como sí, editora y ahora como editora periodística, ujú, em, he visto que hay muy poca formación teórica de los periodistas que están ahora en los sí, medios de ajá, comunicación, y en esto quiero ser muy honesta. Y es difícil encontrar nuevas herramientas para la realización de nuestra tarea. Nos es difícil encontrar nuevas herramientas para la realización de nuestra tarea. Esto en cuanto a lo que es el periodismo constructivo. El periodismo constructivo implica no solamente presentar o exponer la noticia, sino llegar al fondo, o sea, ¿por qué es que se origina este problema? Digamos, el transporte público, ¿por qué se origina el problema? Buscar los antecedentes, ujú, analizar las soluciones, ¿no es cierto?, de la mano sí, de personas entendidas y luego saber presentar eso en el espacio que nosotros tenemos disponible. Implica una serie de herramientas desde la recolección de información hasta el procesamiento mismo y la presentación de la información. Y encuentro muy difícil en muchos de los nuevos colegas este trabajo cuando no tienen una buena experiencia formativa, o sea, no quiero decir que la formación ha sido mala, sino que su experiencia formativa no les ha permitido alcanzar el dominio de estos tres niveles de trabajo, ¿no? Ahora, en los medios de comunicación, esto del periodismo constructivo o periodismo positivo, que son dos corrientes nuevas, está surgiendo, sí, en muchos países como México, Colombia, a grandes pasos y en Chile también, y en Perú todavía está muy lento. Yo creo que tenemos que empezar a generar nuestros mismos medios, estas estrategias y orientar a nuestros redactores, a nuestros periodistas hacia esa nueva forma de hacer periodismo, pero no es fácil, no es algo que se pueda conseguir pronto, sí, porque no se trata de ir y preguntar, o sea, ir con el micrófono y coger la declaración de uno, la declaración del otro y poner las tres declaraciones en un medio. No se trata de eso, se trata de plantear el problema con todas las alternativas, de decir lo que está sucediendo y cuál es la solución y además poner el ejemplo de que esa solución está dando resultado. Ese es el periodismo positivo. O sea, no es solamente ujú, la propuesta, sino es la presentación de el resultado. Entonces, todo ese trabajo implica
una modificación de nuestro esquema interno de trabajo, valga la redundancia. Ahora, ¿por qué persiste la crónica roja? A veces porque la noticia misma no permite otro tipo de titulación, ¿no? O porque es más fácil, es más rápido, es más inmediato, ¿no? Sí. O porque de repente es la característica misma del medio, ¿no? O sea, hay varios periódicos, por ejemplo, aquí en el medio, que Sí, su corte es sensacionalista. Entonces, sí. obviamente, lo van a hacer así, surgen para eso, ¿no? Como hay otros medios que puedan tener espacios o noticias más reflexionadas, entonces tienen titulares también más reflexionados. Eso es. Tenemos otra pregunta de Jorge Jiménez. A ver, ¿dónde está la pregunta de Jorge Jiménez? Hola Jorge, ¿cómo estás? También de pasada es un colega periodista. Y bueno, este comentario también es muy bueno. Y hay personajes ilustres que han fallecido, sus despedidas han sido muy tristes y los medios deberían de resaltar sus logros más que el hecho de haber fallecido. O sea, hay muchos arequipeños y sobre todo los jóvenes, que agrego un poco ello, que solamente destacan que murieron por este tema, ¿no? Por lo que estamos pasando ahora. Pero nadie destaca qué fueron, qué logros hicieron y cómo contribuyeron a que la cultura arequipeña pudiera salir adelante o a que crezca nuestro regionalismo y todo ello, ¿no? Sí, yo me acuerdo que al inicio de la pandemia Ujú. sabíamos quién había muerto, hasta cómo se había contagiado, ¿no? O cómo se había contagiado y cómo se había Sí, recuperado esta persona. Es decir, los números tenían nombre y sí. ahora los números de Ujú, muertos son solamente cifras. Es muy ujú, difícil. Si se trata de personajes ilustres que han fallecido, ujú, em, yo creo que sí hay que destacar que una persona así murió, ¿no? Y poner su trascendencia o su trayectoria, pero también hay personas que de repente no lograron esa trayectoria y que han muerto y que tienen significado para sus propias familias, ¿no? El tratamiento de la muerte en estos momentos debe ser igual en todos los casos. Un desconocido fallecido cuya ujú, historia pueda transformar y hacer de relevancia en ese momento va a ujú, tener el mismo impacto que aquella persona que fue relevante y que murió en este momento, y si pongo las dos historias bien contadas, van a tener un impacto. Yo he visto en redes que sacan ujú. semanalmente, por ejemplo, lo he visto en el Búho, por ejemplo, ¿no? Que saca esta semana, me parece, 3 o 4 personas que han fallecido y dan algunos detalles de ellos. Eso es interesante, por ejemplo, ese modelo me parece que sí se podría copiar o imitar en otros espacios, ¿no? De nosotros lo que hemos hecho en Correo es tomar algunos casos de personas, policías o, en fin, para destacar también que han fallecido en la pandemia, ¿no? Ujú. Hay una pregunta de Gustavo. Sí, hay una pregunta de Por favor. Gustavo que nos dice, saludos Mónica, el abuso de las denuncias ciudadanas en los medios informativos en Facebook, ¿cuánto le resta al periodismo? Uf, ahora todos somos periodistas, ¿no? Ya ni siquiera necesitamos tener una buena cámara o un buen micrófono para grabar algo, basta con tener un buen celular y en cualquier momento salimos y filmamos y tomamos fotografías, en fin, nos convertimos en redactores y hacemos estas denuncias ciudadanas, y hay un montón, ¿no? ¿Le resta al periodismo? Sí, le resta en la inmediatez, ¿no? Es decir, sale más rápido en el Facebook y no sale mucho en las redes sociales. Sin embargo, los periodistas estamos muy pendientes de lo que sale en las redes sociales para alimentar nuestros medios. Ahí voy a lo que dije al inicio de la conferencia, ¿no? Sí, es necesario salir con esa misma prontitud y comenzar a poner en nuestras redes, en los medios sociales, en los medios de comunicación, todas estas informaciones, o nos damos el trabajo de esperar, verificar y salir después con una buena información. Eso ya depende de cada medio. Yo me inclino por lo segundo. Sí. Cristian, ¿cuánto favor o daño o cómo se interpreta el sensacionalismo en el realce de los titulares para el seguimiento de la credibilidad del medio? Bueno,
Un medio de comunicación va a ser aceptado en la medida que sus lectores gusten de lo que, o oyentes o televidentes gusten de lo que tienen enfrente, ¿no? Yo no creo que haya que ser muy sensacionalista para tener un buen titular, ¿no? De hecho, un titular sensacionalista y que, y que tenga como nota, que la nota tenga un contenido que no responda a este titular, es engañoso, ¿no? Y va a ser contraproducente más bien para el medio de comunicación y le restaría totalmente la credibilidad del medio. Yo creo que tanto el titular como como la información, y esto en cualquier tipo de medio, debe ir de la mano, ¿no? Y no destacar algo, porque los sensacionalismos no es solamente la crónica roja, ¿no? Sino es hacer crecer una noticia de tal manera que cuando nosotros la leemos de repente no encontramos eso dentro de la información y eso sí le restaría credibilidad y es malo. Eso es una práctica que no es recomendable, positiva, ni siquiera éticamente en algún medio de comunicación. Tenemos otra pregunta. A ver, vamos a buscar. De Jessica es una pregunta y un comentario. El periodismo constructivo como nueva tendencia debería formar parte de la currícula en las universidades. Yo creo que se debe enseñar, sí. Ujú. Creo que se debe enseñar, sí. No, creo que todas las alternativas de hacer periodismo deben enumerarse y enseñarse en la universidad. Para eso uno va a formarse ahí. Nosotros nos hemos centrado o nos hemos quedado en la formación de que los formatos de periodísticos son la noticia, el reportaje y el artículo de opinión y la crónica, ¿no? Y en realidad hay Ujú. varios formatos, hay otras formas de presentar información y que exigen igual rigurosidad en el tratamiento mismo de la información y de repente pueden tener mayor éxito, ¿no? Por ejemplo, la entrevista es un formato poco utilizado en medios impresos, ¿no? Y que a veces se trabaja solo como un cuestionario y no llega a ser una entrevista de profundidad, ¿no? Reportajes se ven muy pocos en medios porque es un formato, un género que no se trabaja mucho, entonces yo creo que sí, que se debe enseñar como esto del periodismo positivo también, ¿no? Ujú. Tenemos otra de Alexandra Delgado Mota, que hay medios de comunicación que muchas veces no orientan a la población, solo a veces tienden a malinformar. Bueno, hay algunos, lamentablemente, Sí, ¿no? sí hay, sí Ujú. hay, y bueno, hay de todo en esta viña del Señor, Sí, hay de todo, lamentablemente. Es que a sí. veces, ni modo, ¿qué hacemos, no? No podemos Bueno, estar ahí diciéndole esto. pasa en principio por la ética del periodista. En realidad, Sí. mira, yo no creo que un periodista tenga una ética y Ujú. en su vida personal tiene otra ética. No, no hay dos éticas, No. hay una Ujú. sola, ¿no? Entonces, si yo estoy centrada, estoy consciente de que mi función es contribuir al bienestar de la colectividad, pues no podría Ujú. desinformar, ¿no? Salvo No, que definitivamente. en algún error en el ejercicio de mi profesión este, haya caído, mejor dicho, en el error, en algún error en el ejercicio de mi profesión o al buscar esa información, entonces el resultado va a ser malo, ¿no? Pero Tenemos también, tenemos sí. otra pregunta de otro colega, que es Marco Antonio Turpo. La diferencia de los periodistas de Lima, Arequipa y provincia, de diferentes regiones. Hacer periodismo en una provincia como en la capital es lo mismo, o sea, la esencia del periodismo es la misma. Ujú. Ahora, ¿cómo lo haces? Eso es lo que marca la diferencia, ¿no? De repente hay medios más sólidos que tienen dotan de mayores instrumentos a sus reporteros, a sus redactores, que ellos pueden tener un mayor dominio de la información o mayor acceso a fuentes y presentan mejores contenidos que los nuestros, ¿no? En provincias o en comunidades más pequeñas. Pero yo creo que la tarea del periodista es encontrar esa esencia en el lugar en el que esté. Es decir, si yo estoy en Cayoma, por ejemplo, y trabajo en Radio San Andrés o en Ujú. Radio X de tal Ujú. sitio, voy a tratar de buscar información que tenga que ver con mi comunidad y los principios y la forma de conseguir y de presentar la información va a ser la misma que si yo estoy trabajando en RPP
y voy a trabajar una información para que salga a nivel nacional sobre un tema que es de interés nacional. Entonces, claro. En esencia, el periodismo es el mismo. Ahora, ¿cómo lo presentas? Eso es lo que marca la diferencia. Y no creo que en Lima haya, que el 100% de los medios sean realmente buenos, ¿no? No Claro, creo. O sea, de repente también hay no. medios en que no tienen un buen tratamiento de la información. Yo creo que en todas las regiones, en todo lugar, existe la misma y tenemos los mismos Exacto. momentos. Tenemos la última pregunta uy, a ver, está un poquito grande. Está Alex. Ay, Alex. ¿Qué opinas, Mónica, que en estos tiempos de COVID-19 el tema del dióxido de cloro se haya idealizado en algunos medios, especialmente radiales, donde tanto el periodista y el oyente defienden con pasión el punto de vista de Andrés Halker y poniendo en tela de juicio a Elmer Huerta? Felicitaciones por esta exposición también. Bueno, al principio, gracias, Alex, ya, por las felicitaciones. En segundo lugar, los periodistas no somos especialistas. No Ujú, somos médicos, o sea, nosotros no tenemos por qué salir a decir que tal o cual tratamiento es bueno o es malo, ¿no? Es igual como cuando un periodista se pone frente a un micrófono o detrás de una columna a decir que tal posición política es buena o es mala. Es decir, ujú, podemos criticar las acciones, podemos criticar las actitudes, podemos, y es necesario además que tengamos una posición frente a ujú, determinado hecho, claro. ¿no? Ujú, Es necesario que el periodista tenga una posición sí, frente a ajá. determinado hecho, pero lo que no Ujú, podemos hacer es salir a decir que esto es bueno, es malo, o que aquel que piensa distinto o actúa distinto esté equivocado. Ahora, yo no creo que tengamos que tomar partido por el dióxido de cloro o por la ivermectina, por ejemplo, o por el ujú, doctor Huerta o Perico de los Palotes, ¿no? ajá. Porque mi función no es esa, yo no tengo por qué desacreditar a nadie, salvo que en efecto la noticia sea Ujú, esa, como este señor, Kumbaya, el científico chino que salió, peruano que estaba en China y que luego se descubrió que era un fiasco, entonces ahí se tenía que desenmascararlo, ¿no? Tendría que decir que ese tipo es un fiasco, pero lo demás no, ahora de que se ha ujú, ideologizado, ha habido hasta una marcha pidiendo el dióxido de cloro y en la marcha se ha visto la bandera de los cuatro suyos y ujú. un grupo en la marcha, ¿no? Y un grupo de los reservistas del movimiento humanista, por ahí Termoplasterista. también, etnocarceristas y todo lo demás. Bueno, eso sí hay que decirlo, ¿no? O sea, eso sí hay que decirlo, porque, o sea, es una cuestión de tanta importancia ahora que se trata de la salud de las personas. Estás promoviendo un tratamiento que a mi juicio no es probado científicamente, ¿no? Y lo utilizas además de una manera política, sí hay que decirlo, hay que denunciarlo, eso Ujú, está mal, ¿no? Es como que salimos a decir que todo el mundo debe tomar la ivermectina porque con eso se van a curar, eso también está mal. Así sea el todo doctor Huerta depende. o cualquier otro el que salga a decirlo, ¿no? Si fuera el caso. Claro. Entonces también Ujú. tenemos que decir que eso está mal. Pero ir contra uno y otro o contra el tratamiento en sí, pues creo que no. Es poner las cosas y punto. No somos especialistas. Y tampoco damos recetas. Definitivamente eso, para eso están los médicos que también han estudiado y Exacto. saben del tema, ¿no? Y están en la lucha, en la primera línea con respecto a este tema. Muchísimas gracias por compartir esta tarde y noche con nosotros. Ha sido maravilloso y muy rico en que podamos contribuir a la población y a nuestras seguidoras con este tema. Eh, por todos los comentarios y todo ello, también te invitamos para que en unas próximas oportunidades nos puedas acompañar para poder hablar de otros temas que también le interesan muchísimo a nuestro público. Muchísimas gracias, Mónica, una vez más, y tus palabras finales. Bueno, Mariela, yo realmente encantada de haber estado esta noche con ustedes. Y al inicio de la conversación yo planteé dos preguntas. La primera era si en Ujú, efecto todo lo que sale en los medios de comunicación, o sea, si todas las noticias son buenas, ¿no? Y la segunda, si hay la posibilidad de generar un cambio a través de nuestras informaciones. La primera pregunta, ya hemos visto que depende de cómo las presentemos para que estas noticias, por muy malas que sean, se conviertan en algo positivo. Y lo segundo es que si hay posibilidades de generar un cambio, empieza por un esfuerzo nuestro desde los hacedores de noticias, los medios de comunicación y también por la colectividad de buscar en este panorama de posibilidades
aquello que contribuya más a su bienestar y no los inquiete, no sea solo para inquietarlos o para causarles mayor temor en este momento. Eso es todo, Mariela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Está una muy buena oportunidad que tengamos que conversar y ha sido todo un placer para nosotros, para Mex y para mí, tenerte. Muchas gracias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. A ver, bueno, muchísimas gracias. Y antes de despedir esta transmisión y la charla del día de hoy, me permito darles una recomendación a todos nuestros seguidores y a todas nuestras familias. Antes de irnos en la noche a dormir, hablemos con nuestros hijos o con nuestros padres y con todos los demás y preguntémosles qué positivo les vino el día de hoy y analizar eso positivo. Olvidémonos de las cosas negativas, escuchemos radio, escuchemos música, leamos un libro ameno, pero si vemos que estas noticias, que a veces se bombardean negativas, solamente sacar la esencia de alguna información que nos es valiosa y luego de ello continuar con nuestras vidas, porque como lo dijo Mónica, estamos pasando por esta situación, pero vamos a salir. Ya falta poco, no es eterno. Tenemos que seguir adelante y nosotras en MEX estamos contribuyendo con ello para que ustedes se den cuenta que hay esperanzas, hay muchísima esperanza y hay que ser positivos en todo momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y dentro de 15 días volvemos con otro Café Mex interesantísimo como el día de hoy. Gracias.